Jare esto rápido. Este video no solo hablaré del volumen 5 de RWBY, sino que también voy a actualizar mi video sobre la misma, y no es porque me quedo de la mierda ni nada de eso, ya que RWBY fue la serie que más me fascinó en reseñarla, fui directo al punto y hay cosas que dije que hasta la fecha aún las mantengo. Solo que las pocas cosas que no me gustaron de ahí fue que algunos puntos no los profundicé bien, se me olvidó mencionar cosas que me parecieron relevantes y por cosas del guión lo omití, y ahora ya no es un 5 de 10. El puntaje lo diré al final, así que es una sorpresa. Y no le refutaré ese mugriento video que hizo el pendejo de Dumentío, ya que hablar de ese tipo en pleno 2018 es una pérdida de tiempo, al igual que los changos chupamedias y los maricones de sus haters. Aún así, ahora que el volumen 5 llegó, me servirá para poder explayarme mejor sin llegar a lo fanboy, ya con este aviso de los cojones comienzo con la reseña. Lo primero que vemos en RWBY es sin duda en la animación y sí, en el volumen 1 se ve que es muy cutre, sea porque los movimientos de los personajes son muy robóticos, los escenarios son muy flojos y hasta se preguntarán si eso fue animado por esa cosa de MMD, ya saben, ese programa que sirve para hacer animación con personajes de Vocaloid. A su vez, se ve como una versión beta de un videojuego de PS por así decirlo. Pero como en el volumen 2 y 3 se ve que ese apartado va mejorando, los escenarios ya se ven con muy buen detalle y sí, los movimientos de los personajes siguen siendo robóticos, pero al menos no cometen tantos errores como lo que fue en el volumen 1, al grado de que ya no se nota tanto que estuviera hecho en Pocel. Algo que se me olvidó mencionar en mi reseña a RWBY es el nuevo motor gráfico que lo usaron desde el volumen 4 en adelante, ya que si lo comparamos con las 3 primeras temporadas, la diferencia es más notoria ya que en los escenarios, paisajes, diseños de personajes y los movimientos de los personajes se ven con más detalle que en el volumen 2 y 3. El único defecto con ese motor gráfico es que sin Monty encargado en las escenas de acción, esas escenas de acción que tanto veíamos en los 3 primeros volúmenes se sienten bastante torpes, un poco flojas y como que no llegan a ser memorables como la mayoría del volumen 2, que sin duda para mí tiene las mejores coreografías de batallas que he visto en una serie animada, siendo la batalla del equipo RWBY contra el mecha de Roman, Neapolitan contra Yang y en donde el equipo CNFB se chingó a los monstruos por ejemplo. Con el volumen 3 al menos se esforzaron en igualarlos en los volúmenes anteriores y vaya que lo hicieron muy bien, a pesar de que los ángulos de cámara no estén muy coordinados, pero siguen siendo geniales. No digo que las del volumen 4 y 5 sean malas, solo que dejan mucho que desear ya que no tienen tanto dinamismo, no tienen tanta emoción y solo vemos a los personajes lanzarse golpes y esquivándolos entre sí, como si de un videojuego se tratara. Las únicas excepciones en donde los animadores dieron todo el esfuerzo en animar una batalla de verdad fueron en la pelea entre Crow y el Escorpión, y la mejor de todas fue la Cinder contra Raven, ya que al menos con esa tiene el estilo, la esencia y la emoción que tanto tenían en los 3 primeros volúmenes. Espero que no lo terminen desperdiciando poniendo peleas de golpe a golpe como si de un Final Fantasy se tratara. Con respecto a los diseños de personajes no ha cambiado nada de lo que dije en mi reseña sobre la misma, son muy anime, pero eso no quitan de que estén excelentes tanto a los diseños femeninos, masculinos y de los monstruos. Ya para acabar de mamarme el apartado técnico, el soundtrack de la serie sigue siendo genial a niveles musicales se refiere, sigue siendo chingona desde las primeras temporadas, siendo las del volumen 2 como de las mejores a mi punto de vista. Me cuesta trabajo como describirlo ya que su voz habla por sí solo y con solo escuchar un track de ellos te dejan sin palabras, pero solo puedo decir que encajan bien en el momento adecuado sin llegar a ser repetitivo. Quizás en el volumen 4 y 5 haya disminuido esa calidad debido a que carece de temas cantados, pero en lo demás está bien y tienen buenos temas que se puede escuchar a ratos. Con respecto a lo sucedido del volumen 5 de RWBY es que no hay mucho que decir, ya que continúan con todos los eventos sucedido en el volumen 4 como lo de detener a Salem y que el equipo RWBY se encuentren por así decirlo. Pero a diferencia del volumen 4 y de las anteriores, el volumen 5 aún mantiene la continuidad de los eventos sucedido anteriormente, trayéndonos pistas y sucesos solo para que la historia y el mundo se construya, se van conociendo más a los personajes al grado de desarrollarlo mejor y en según palabras del creador, dicen que le falta poco para que lleguen a su final, aunque en esa última no sé si será verdad o no, pero eso veremos después con el tiempo. Cosa que en los primeros 3 volúmenes que aunque sean entretenidos, se nota que la trama no avanza
interesaba mucho y te preguntaba si esa cosa tiene objetivo o no, haciendo ver que carecía de continuidad de algún modo y se veía como si fuera una típica serie de acción. Aún así, el primer capítulo del volumen 5 inician con muy buena pinta, ya que en ese punto nos revela el objetivo principal de la serie, que es encontrar a las 4 doncellas de las estaciones antes de que Salem los busque, cosa que en la cual el volumen 3 hubo un corto en donde explicaban más a fondo de ellas y me pareció una buena forma de empezar el volumen, ya que de a poco esos datos se irán desenvolviendo en volúmenes posteriores. Sin embargo, no todo es color de rosa como digamos, ya que Ruby aún comete esos errores desde sus inicios, y no me refiero a esa pendejada de que todo se resuelve con el amor y la amistad. No quiero estupideces en los comentarios, no, por favor. Me refiero a la poca conexión que tiene la subrama de Blake con el objetivo principal, de que en ocasiones fracasa en ser seria, y un defecto, aunque no tan grave para este volumen, es que esos datos sobre las 4 doncellas se hubieran explicado más en el volumen 4, siendo en ese volumen, aparte de introducir el evento principal, es que se siente muy desordenado en mi punto de vista. Ya que en el volumen 4 su único propósito es dar pistas de lo que sucederá después, es que como introducción se siente floja de algún modo, mínimo el asunto de las 4 doncellas se hubiera explicado poco a poco o a medias en el volumen anterior, para así poder entender de por qué Crow y el equipo RNJR quieren detener a Salem y no dejar las dudas al aire. Pero algo que ofrecerle es que al menos dio su tiempo en ponerlo en el volumen 5, ya que si eso pasara, todos los eventos se sentirían forzados y con la poca cantidad de episodios no serviría para atar esos cabos sueltos. No sé, solo digo. Con respecto a los personajes no hay mucho que decir, son simpáticos y a su vez le das algo de cariño, pero no dejan de ser estereotipos. Aunque algo a favor para los creadores, es que al menos le dan su tiempo de gloria y de a poco se van sabiendo de ellos, a su vez llegando a ser interesantes y con mayor peso a la serie. En cuanto al elenco principal no hay mucha diferencia de lo que he dicho antes y en las cuales está Ruby Rose, que desde la temporada 1 al 3 vemos que es una chica simpática, alegre y extrovertida, pero desde la temporada 4 y 5 no muestra nada de cambio desde que Pyra murió en las manos de Cinder, ya que vemos que sigue siendo la misma autista que conocemos en hoy en día. Mínimo hubieran profundizado más su ojo plateado, pero no, la dejaron así como si nada, y si se explicara eso en el volumen 4, al final serían bastante pobres. Espero que eso se solucione en los siguientes volúmenes, si es que no la cagan con eventos pendejos sacados del culo. Aunque algo positivo con respecto en este volumen, es que al menos la escena en donde se encontró con Jan es conmovedora, demostrando todo ese sentimiento de culpa que tuvo tras abandonarla en el final del volumen 3. Weissschnee ya mostró todo su potencial en el volumen 4, siendo de que fue capaz de tomar sus propias decisiones luego de huir de su casa por problemas de su padre o algo así. En este volumen solo vemos que fue capturada por la pandilla de Raven y después de eso se reencuentra con Ruby, Jan, Rem, Nora, Oscar y Crow, que en la cual lo único que hizo en este volumen es reencontrarse con ellos para así poder detener a Salem nada más. En cuanto a Blake y Jan son las únicas que, si le dieron tiempo de profundizarla mejor, con Jan aún con el brazo perdido pudo recuperar la confianza en encontrar a Ruby, y no solo eso, sino de tener cierta motivación en salir adelante, cosa que sucedió en el final del volumen 4. Y no solo eso, ya que aparte de ser la más carismática del grupo, también muestra una cierta relación que tuvo con Raven, de que ella lo abandonó o la ha traicionado por alguna razón, como que en la caída de Beacon no pudo salvarla, lo que a pesar de que le decía pistas sobre las doncellas al final la negaría solo porque tiene algo que ver con Crow. Pero aún así, la escena en donde Jan y Raven conversan pura vaina de lo que pasó en su pasado, de que Raven mató a la doncella de primavera o algo así, me pareció lo más emotivo, es algo sentimental pero le queda bien para así poder olvidar sus diferencias, algo así como la interacción entre madre e hija, cosa que en Ruby lo hizo bien. Con respecto a Blake me sigue pareciendo el personaje más interesante del equipo, es reservada en los primeros 3 volúmenes, pero como en el 4 y justo cuando la subrama de los White Fangs llegaba a ser interesante y con mayor fuerza en la serie, Blake es el personaje que más tiempo le dieron en la pantalla y lo hicieron bien. El problema con ella es más relacionado con su subrama, y no me refiero a esa pendejada en donde fue a la casa de sus padres solo por cobardía, ya que al principio fue a su hogar a buscar pistas relacionado a los White Fang y de cómo detenerlos, es por eso que fue a su hogar ya que es la única forma de acabar ese asunto, además de buscar refuerzos.
El problema con Blake es que ella es bastante dramática, por no decir que exagerado, ya que, para empezar, la forma de cómo nos cuenta su pasado es muy textual, haciendo ver que junto con su personalidad no le pega bien a los acontecimientos que sucede en su arco. Y si eso funciona, es porque en realidad sus escenas dramáticas llegaron a ser forzadas. Un ejemplo sería en la conclusión del arco, que a pesar de que me pareció decente, no puedo pasar esa escena en donde Ilia decía discursos cursis que pretendían ser una charla, cosa que al final terminó siendo pesado tanto al personaje como la misma escena, al grado de que termina siendo pretencioso. En cuanto a los secundarios, debo decir que la mayor parte tuvieron su peso y aporte a la trama, entre ellos fueron Oscar, Crow y Raven. En el volumen 4 muchos nos preguntamos qué conexión tenía que ver Oscar con el ya desaparecido Ozpin, pero en el volumen 5 nos damos cuenta de que Ozpin sigue vivo pero poseído con el cuerpo de Oscar. Y pues, Oscar me parece un personaje muy humano, más que nada que se esfuerza y hace todo lo posible en ayudar a Crow y Ruby. Sé que muchos dirán que eso fue tras algunas palabras de Ozpin y de que el mismo Ozpin lo controlaba, que en la cual es cierto, pero también ha demostrado no ser un estorbo para el equipo. Un ejemplo sería cuando estuvo peleando con Leon a voluntad propia, solo para que el equipo pueda tener tiempo para obtener la reliquia. Espero que aprovechen bien a Oscar en el volumen 6, si es que no cometa ninguna cagada en el guión. Y con Raven pues, en esta temporada le dieron bastante importancia por varios motivos, siendo desde que apareció en la temporada 2 como un personaje misterioso, para que luego en la temporada 4 y la más reciente le dieron un papel importante para la serie, para poder así resolver las dudas sobre quién era ella, porque tenía cierta conexión con Jan y Crow, y al final cumplieron con las expectativas de los fans, incluyéndome. Y para acabar, me encantó el plot twist en donde Raven es la doncella de primavera, bueno, al menos heredó el poder de la antigua doncella de primavera, sea porque la mató o que le dio su poder antes de que muriera. Cosa que en el volumen 3 pasó lo mismo, ya que si analizamos bien, Pyrrha heredaría el poder de Amber solo por tener cierta conexión o solo porque Ozpin lo usaría en caso de emergencia. En el volumen 5 fue más o menos igual, solo que Raven no cumplía los requisitos de tener ese poder, ya que en serio, obtuvo ese poder sin ninguna explicación y lo único que sabemos es que mató a la dueña. Mínimo lo hubieran profundizado a través de un flashback y no textualmente, ya que dejan más duda al espectador, aunque bueno, quizás ese defecto se explique en los siguientes volúmenes. Algo que se me olvidó mencionar al principio de este video chingón, es que desde la temporada 4 en adelante empezaron a narrar los eventos a través de saltarse de dicha escena a otro, cosa que en la cual serviría para poder desarrollar dicho evento que le sucede. Aunque el problema llega a notarse más en el volumen 5, ya que aparte de cambiar una escena a otra, es que el tiempo introducido llega a ser muy desperdiciado tanto en las escenas de acción, drama, en donde te empiezan a introducir datos interesantes, o el tiempo para interactuar con los personajes. O sea, tiempo muerto, relleno, paja, hueva y etcétera. El ejemplo más adecuado sería más el capítulo 5, que aparte de ver cómo se interactúa Ruby con Oscar, es que el capítulo es bastante flojo para las interacciones, y con la duración del capítulo, que en la cual es corto, fueron 12 minutos de pura hueva. Y si eso no es así, al final de cada episodio te dejan con un IP de lo que vendrá después, cosa que en la cual emociona mucho al espectador, haciendo que te den ganas de más. Pero el problema de ahí es que empezaron a meter cliffhanger o como mierda se llame, haciendo que cuando al fin se estaban poniendo interesante, pero que después te pongan forzadamente otra escena para desarrollar otro evento. No digo que sea malo cambiar de escena a otro, el problema es que lo hagan bien nada más, para que no sea uno de mal gusto. Con respecto a la subtrama de Blake, que puedo decir, es muy interesante y me gusta cómo mete el tema del racismo, la discriminación y quizás la política en la serie. Pero el problema es que nunca profundiza bien esos temas. Entiendo de que los White Fangs odian a los humanos por motivos raciales, pero carajo, en la serie no vemos a ningún humano discriminando a los Faunus, sino esa escena en donde un don nadie maltrataba a Velvet no cuenta, ya que solo es una especie de bullying tonto. También es que esa subtrama se siente desconectado con la trama principal, ya que en el volumen 5 no supieron ubicarlo bien. Entiendo de que desde el volumen 4 en adelante la wea se ponía más interesante, pero en este volumen los defectos fueron más que evidente, como la tal mencionada conclusión de su arco, que a pesar de que cumplió con todo lo que tuvo que dar, al final esos elementos no supieron aprovecharlo bien. Esperemos que en el volumen 6 en adelante desarrolle más esa subtrama, o quizás no, quién sabe.
Con respecto a los villanos no hay mucho que decir ya que como sus personalidades dejan mucho que desear, nada de valor se perdió. Para poder explicar más en ese punto, los villanos de RWBY se sienten más arquetipos, sus motivaciones se entienden, pero dejan mucho que desear. En la cuales todos los secuaces de Salem son nada más villanos malos que se creen la mera verga y que único propósito es detener a Ruby y compañía. Con Adam Taurus y sí, sé que es el líder de los Whitefangs y con ver que asesinó a Sienna solo para poder ocupar el puesto de liderazgo supe que Adam ya tenía potencial de lo que ya tenía. Pero ¿qué pasó después? Lo que resultó del personaje fue solo esperanzas ya que al final del volumen 5 lo nerfearon muy feo, ya que el mamón quería acabar con Eaven con la misma táctica que hizo en el ataque de Beacon en el volumen 3, pero el muy pendejo huyó cobardemente para que el pueblo no se lo chinguen, dejando a su tropa en la emboscada. En cuanto a Cinder no ha cambiado nada de lo que dije, ya que desde el volumen 3 lo único que sabemos es que quiere obtener el poder de las 4 doncellas para poder destruir Remnant o algo así. En el volumen 5 cumplió con lo que debía y con eso no hay mucha queja. Y con Salem solo diré que es la villana principal de toda la serie, pero por ahora sería la típica villana oculta en las sombras, que en la cual al final de la serie la veremos en acción, o quizás antes, quién sabe. Ya para acabar con este video, su final de temporada me pareció un final normalón, es buena, pero pudo haber sido mejor, pero aún así, al menos dejaron muchas expectativas de lo que se verá en el volumen 6 ya que Ruby y los demás van a Atlas a buscar otra reliquia o algo por el estilo, el equipo principal ya se encontraron y que ellos vieron a Salem. Aún así, a pesar de sus cagadas ya mencionadas, puedo decir que el volumen 5 fue para mí, mejor que el volumen 4 ya que, a pesar de que la serie ya no es lo mismo que vemos en las 3 temporadas, al menos se están esforzando en que la trama principal se vuelva más interesante hasta en el final. Eso es todo por mi parte, si te gustó el video o no bien por